Hemos preparado una entrevista para este momento que queremos compartir con ustedes, es muy oportuna. Hemos invitado al gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Rafael Pérez Modesto, a quien saludamos de inmediato. Le acompañaremos Nelson Rodríguez y una servidora, Adis Burgos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Ricardo? Aquí estamos de buen ánimo porque conversar sobre el tema de la seguridad social, ahora que hay tantas preguntas a propósito del COVID-19, es necesario. Lo primero que hay que plantear es, usted sabe que ahora hay muchísimas demandas para que la seguridad social asista a la población que está desempleada en un país en donde hay un régimen de seguridad social. Hay muchísimas cosas de las que el Estado debe ser garante. Así que como gerente general quisiéramos empezar por ahí sobre cuál es la perspectiva que tienen ustedes al escuchar a la población sobre esa demanda. Bueno, las perspectivas son buenas porque la seguridad social ha tenido en el curso de estos años un avance significativo en la ampliación de cobertura en términos de salud, con un 80% de la población, cuando apenas en el año 2004 era un 0.5%. Se ha ampliado la cobertura tanto de medicamentos como de procedimientos médicos. Ya llegamos a trasplantes, se cubren las enfermedades catastróficas, se ha aumentado el porcentaje de cobertura que era de apenas 150,000 pesos a 1 millón por cada enfermedad que pueda tener un paciente. El régimen, los riesgos laborales no eran cubiertos, los accidentes de tránsito de los afiliados no eran cubiertos, y un tema que está de moda ahora, que es el problema de las pensiones. Están asegurados, están invertidos de una manera transparente, se habla y se exige, a veces por desconocimiento, otras veces por incidencia, por buscarle dificultades, de ese fondo que es de los trabajadores que han ahorrado en el periodo que lleva la Seguridad Social de 2003 hacia acá, que se le aporte un 30% de adelanto, y eso suena agradable, pero realmente afecta. Una gente que maneje el tema de la economía con profundidad afectaría lo que es el desempeño cuando una gente entra en retiro, que hay muchos. Las cuentas de capitalización individual se están entregando cuando una gente se retira y no tiene otros medios, se le da no solamente lo que haya acumulado, sino bien los intereses, y desde luego hay otras revisiones que deberán hacerse a la ley para hacerla más a tono con la realidad del país. Escúchame que intervenga ahí. ¿Eso quiere decir que el Consejo o usted personalmente se opone tajantemente a que se le toque al fondo de pensiones? El Consejo no ha tratado ese tema. Las opiniones que se han vertido son opiniones hechas por figuras, por personalidades, o quizá hasta por algunos legisladores, pero no ha sido un tema formal que se ha tratado en el Consejo. Yo he dado una opinión personal, como lo dan muchos gente que manejan, que saben, que conocen el sistema y que saben que sacar de circulación ese fondo, que es la garantía del futuro. Yo oía a un sindicalista, a uno de los sindicalistas, y creo que todos coinciden en eso, que mejor sería solicitarle que lo que regulan, que lo que administran los fondos de pensiones, que son las AFP, se desprendan de parte de su ganancia y lo aporten en este periodo. Pero eso es un tema de discusión, es un tema que ameritaría no un programa breve. Yo, por respeto a ustedes, entré porque no me gusta mezclar el tema histórico o político con el tema de la seguridad social, pero hay quienes se merecen que uno lo trate
de la mejor manera posible y ustedes son uno de ellos. Pero Modesto, tengo una pregunta. La gente se inquieta. ¿Dónde está el dinero que los cotizantes depositan todos los meses y a quién beneficia ese dinero? Ese dinero está invertido en el Banco Central, está invertido en Hacienda, en bonos soberanos, está invertido en un número de actividades y centavo por centavo podríamos mostrarle en un próximo programa, o con una información que ustedes me pidan, yo le digo dónde está cada centavo. Recientemente la Superintendencia de Pensiones, que es quien maneja ese tema, la tesorería, le pueden dar ipso facto cada centavo de eso. No hay ningún tipo de... Nadie en este país puede con éxito poder reclamar o poder incidir que ese dinero está mal usado. Sí, pero Modesto, antes de ponerte a hablar algo de la guerra de abril del 65, este aniversario, déjame aprovechar al gerente general de la Seguridad Social, porque hay un tema. La mayoría de empresas han solicitado una suspensión, acogiéndose al Código Laboral por 90 días. Pero yo me doy cuenta que la afiliación al Seguro Familiar de Salud del trabajador y sus dependientes directos lo cubre por 60 días tras la suspensión. Entonces hay como un colchón de 30 días que el trabajador y sus familiares o dependientes directos quedarían en el aire. ¿Ustedes han contemplado eso? No van a quedar en el aire. Si es necesario ampliar ese plazo, ya es un asunto que el Poder Ejecutivo, que es en definitiva el garante de la seguridad social, tomará las previsiones del lugar y para conforme a los intereses de los trabajadores. Correcto. Pérez Modesto, en abril de 1965, Adisburgo, que nos acompaña, ni soñaba estar por estos predios de Dios, mucho menos correteando o tirando tiros. Pero tu presencia hoy, 24 de abril, es una feliz coincidencia, o sea, porque además como gerente de la Seguridad Social, tú podrías dejarnos una reflexión por este aniversario de la guerra del 65. Entonces, por ahí me voy. ¿Podría decirnos algo al respecto? Yo entiendo, don Nelson, que históricamente está demostrado que la guerra constitucionalista de 1965, algunos dicen la guerra de abril y lo circunscriben a un mes o lo circunscriben al 24 de abril, en realidad el término correcto no fue una revolución, porque no fue una transformación de la sociedad, fue un contragolpe que fue planificado por militares avanzados de formación académica que lucharon en contra del golpe de Estado y que cuando se produjo el mismo articularon un movimiento dirigido por el entonces coronel Fernández Domínguez, conjuntamente con Juan Bosch y algunos dirigentes del PRD de entonces, y se crearon las condiciones para que se diera un contragolpe y se repusiera la inculcada Constitución de 1963, que de hecho es la más avanzada del país, con más reivindicaciones de carácter social, político, de plena soberanía, pero además de eso, también la reposición del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, que respetó las libertades de este país y que sentó precedentes de desarrollo y también de una conspiración desde antes de juramentarse, que en 7 meses lo desplomó en una conjunción de fuerzas negativas, reaccias, norteamericanas por un lado, oligárquica por otro, religiosa por otro, y Bosch fue destituido, produciéndose un retroceso en el avance que llevaba y la perspectiva del pueblo dominicano. Hubo respuesta a eso,
la primera respuesta fue el levantamiento del movimiento revolucionario 14 de junio, encabezado por Manolo Tavares. Yo tuve la suerte de ser elegido, era el más joven del grupo, participé en el mismo, fui herido, sobreviví, no obstante, el único sobreviviente herido, y le puedo decir que eso, que fue un fracaso militar, eso encendió y dio curso a acontecimientos posteriores que fueron integrando al pueblo, mientras los militares, encabezados por Fernández Domínguez, se articularon, y el 24 de abril, que justamente hoy se cumplen 55 años, apresaron la cabeza del sector militar gobernante, exigiendo la reposición de la Constitución y la vuelta del gobierno del profesor Juan Bosch. Tú has sido protagonista de ese episodio histórico, pero también eres conocedor de nuestra historia. Tú dices que abril no se debiera circunscribir a ese mes, ni siquiera etiquetarlo solo como la guerra de abril. Hay historiadores que dicen que es la epopeya política y social más grande del siglo pasado, y que incluso... Y yo lo ratifico. y que es equiparable con la restauración de la República, dicen algunos. Bueno, sí, por eso yo digo del siglo pasado. En el siglo XX no hubo un acontecimiento militar y político que tuviese la trascendencia y el fondo de lo que fue esa lucha constitucionalista, por cuanto, por un lado, planteaba el respeto a la soberanía, a la independencia nacional, a los cambios sociales que esta implicaba en beneficio de los más desposeídos, y con el respeto más absoluto que ha primado en la República Dominicana en términos del respeto de las libertades. Bosch se opuso a las presiones que habían extranjeras y nacionales de que siguiera el rumbo que le interesaban a los intereses espurios de ese momento. Pagó la consecuencia con un golpe, pero su figura se engrandeció, siguió adherida con el pueblo, y todavía 55 años después la población reconoce lo que fue ese gobierno y el atraso que produjo en el país. Escúchame, la población reconoce y recuerda eso, pero también hay que reconocer que las metas y objetivos que inspiraron ese movimiento están inconclusas, pero muy inconclusas. Inconclusa, don Nelson, porque en el momento que era inminente que se instaurara el gobierno constitucional y el rumbo del país siguiera, cuando habían sido derrotadas ya las fuerzas que le dieron origen y que se obstinaban en mantener ese estado de cosas, solicitaron y fueron forzados a una intervención que significó el ingreso de 42,000 marines con fuerzas superiores, bien armadas, el país más poderoso del mundo, y aún así no pudieron, como ellos creían, en un plazo de 6 horas, de 12, de 24, de 72 horas, con cientos de caídos de su parte y golpeando y de manera indiscriminada a la población, no pudieron tomar eso. Entonces impusieron una negociación que dio una salida que conllevó a un gobierno que respondiera a sus intereses, con una figura comprometida con el pasado de Trujillo, que fue el doctor Joaquín Balaguer. Bueno, yo no sé si, ya que hablamos de metas inconclusas, y ya que en ese periodo previo se fue parte de lo mejor de nuestra juventud, si podríamos decir que el esfuerzo haya sido en vano, porque hoy en día yo no veo esas ideas que estén en el debate, no veo ninguna opción alternativa, ninguna opción progresista. Incluso si vamos a los protagonistas de aquellos días, lo que no se han ido ya están diseminados ahí en fuerzas, en sectores políticos que no representan aquellos ideales. Y no deja de tener razón. Hubo los artistas, y usted lo sabe,
poetas, dramaturgos en general. Son gente muy sensible y lo expresaron en su forma. René del Rico escribió, Antonio Loco Artiles, todos esos poetas reflejaban la frustración de que no se coronara el triunfo. No era posible porque ellos dividieron la ciudad capital en dos. Primero, impidieron que fuera un movimiento nacional. Y usted ahorita lo seguía con mucho acierto, con la precisión que le caracteriza. Dice, al principio, cuando estalla el contragolpe, el 24 de abril, el 25, 26, las poblaciones, los militares de todos los pueblos estaban de acuerdo con respaldar la revolución, y las movilizaciones no se circunscribieron. Usted mencionó a Santiago, a Macorís, no sé si otro pueblo, pero eso se dio en el este, se dio en La Vega, se dio en el sur, y no fue casual que al inicio de la revolución se crearon comandos de cada uno de esos pueblos y había un sentimiento de la población. Ahora, si tajantemente decimos, fue frustratorio los resultados de esa acción, no fue frustratorio porque fíjese que luego de eso en este país no ha vuelto a producirse un golpe de Estado. Fuera de eso, ha habido periodos donde se ha cercenado la libertad de este país. Yo lo digo en base a mi experiencia, siendo un joven estudiante universitario, tuve que pasar 3 años preso, que me torcieron mi vida. Yo era estudiante de Derecho y no pude culminarlo, pero sin embargo perseveré en prepararme, en serle útil al país. Hoy en día hay una juventud diferente. Hoy en día la población, que era inmensamente un 70% campesina, no es igual. Ya la gente hace uso parcialmente de su derecho y hay muchos aspectos inconclusos. Es el deber de los que tenemos sentimientos nacionales y sentimientos progresistas de recordar, como estaban diciendo ustedes, para incluirlo a usted como parte de este programa, el poder recordar esto desde un ángulo crítico, de un ángulo edificante, es una forma de rendir tributo a lo que fue esa situación. Hoy, Fernández Domínguez, Camaño Deñó, Hernando Hernández y todos esos combatientes, algunos, La Chapelle está todavía vivo y un sinnúmero de ellos, todos fueron reintegrados a las Fuerzas Armadas, subido al rango que le correspondía, y yo creo que hay un ambiente diferente, aunque siempre hay el rumbo de la vida y de la historia no es recto, es zigzagueante. Hay muchas cosas, conquistas que alcanzar, y es el deber de los que creemos en el país, en su presente y futuro, lograrlo de manera objetiva. Yo creo que usted tocó un aspecto muy importante. Podemos hablarlo con propiedad, lo de nuestra generación. Incluso yo lo puedo decir en dos vertientes, tanto en la participación en la lucha política revolucionaria como a nivel de los medios de comunicación. Se ha logrado en este país, usted lo decía, que no se ha producido jamás un golpe militar. Aquí no hay espacio para ello. Pero yo soy de los que sostengo que vivimos en un Estado de Derecho y que se respetan los derechos fundamentales del individuo, que son logros que a veces lo que no tuvieron la ocasión de vivir esa época fatídica, incluso tanto el periodo hasta el 65 como después los 12 años de Balaguer, no saben aquilatar lo que tenemos hoy en día. Entonces, a veces con desenfado se habla de libertad de expresión. Habría que hay ver, una dictadura, que nos encaminamos a una dictadura, pero no tienen idea. Entonces el papel de nosotros es educar, sobre todo a las generaciones actuales, de lo que significa eso, y ojalá que la juventud de hoy o de mañana no tenga que pasar la situación que nosotros vivimos,
bastaba con que usted se identificara como un estudiante secundario universitario para que fuera apresado y injustamente acusado y a veces torturado y a veces deportado y a veces también sometido a desapariciones, como hay centenares de casos tipo Rafael Pérez Guillén, Oliver Méndez y un sinnúmero de jóvenes. Guido Gil, un intelectual progresista, reputado, Henry Segarra, Santos, y innumerables jóvenes que eran parte de lo mejor del país. Entonces, nada, nosotros lo que no podemos ser es conformistas con lo que tenemos hoy, pero sí reconocer que la lucha ha valido la pena y que hemos avanzado. Así mismo le decía con la seguridad social, nosotros, de ser el penúltimo país en toda América, hoy ocupamos un lugar preferente en términos de cobertura, de ampliación, de conquista. Entonces lo que hay es que lo que falta, bueno, programarnos y para que se consiga, para que se cumpla y luchar, porque las cosas no te las regalan, no vienen como un maná del cielo. Pues eso ha pasado con el proceso de la guerra constitucionalista de 1965, que es el término que a mí, como miembro de la Academia de Historia, me gusta y que considero más justo. No circunscribirla al hecho del 24 de abril, que fue un estallido, que era un contragolpe concebido y que no en sí no fue una revolución, además de que esto se extendió del 24 de abril hasta el 3 de septiembre, en que hubo que negociar. La fuerza ocupadora, invasora, no pudieron imponer un régimen de fuerza, tuvieron que sacar parte de los sectores militares, negociar y poner un gobierno provisional que, si bien respondía en parte a sus intereses, en realidad era algo diferente a lo que ellos querían aplastar el movimiento. No pudieron. Ese último aspecto es muy importante porque hay gente que todavía se empeña en tratar de hacer una caricatura de aquel acontecimiento bélico. Sí. Pero realmente las tropas interventoras de Estados Unidos no pudieron doblegar por la fuerza el movimiento y se tuvo que pactar. Incluso hay datos que dicen que por primera vez en zonas urbanas se utilizaron cañones de 105 milímetros. Eso pasó Exacto. Ahí en Ciudad Nueva. Los armamentos que se iban a utilizar en Vietnam fueron usados aquí como experimento. Y esa 72 artillería norteamericana, tanto marítima como aéreo transportada, tuvo necesariamente que negociar y salir. Impusieron un gobierno atrasado como el de Balaguer, pero no pudieron mantener lo que ellos creían. Habían dicho que en 6 horas ellos tomaban el país, y ya le dije, transcurrieron entre el 15 y 17 de julio a un precio muy alto, pagado de ambos lados. La población, sobre todo sectores vulnerables de la población que no estaban armados, y algunos combatientes como Jorge Batello, Jan Buyuk, este combatiente internacionalista que era parte del grupo de Hombres Rana, cayeron combatientes, pero la población sufrió más, pero cayeron también muchos militares extranjeros. Dividieron la ciudad en dos para facilitar ese asalto a la parte constitucionalista, pero no pudieron. Sí, qué bueno tenerte a ti, Pérez Modesto, hoy. Como yo decía al principio, esa de abril del 65 no fue una efeméride cualquiera, y para mantenerla viva hay que rendir tributo a aquellos que armas en mano fueron ejemplo de valentía y abnegación, pero además, al no olvidar esa gesta, sepultamos aún más en el zafacón de la historia a los que traicionaron en aquel momento. No, y el que intente traicionarlo
tendrá un pueblo diferente, un pueblo que debe nosotros contribuir, las generaciones que quedamos de eso, contribuir a que se forme, a que se eduque, a que haga conciencia de que sus derechos no son negociables y el que quebrante esa trayectoria pague las consecuencias. Bueno, muchas gracias, Pérez Modesto. Para mí es un privilegio poder sostener este intercambio con una figura como usted, que en una forma precisa habla de temas que podrían llevarse no solamente una programación, sino una cadena de ellos. Es así, es así. Rafael Pérez Modesto, en su doble condición de gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, pero además como una figura estelar de nuestra historia, principalmente en ese periodo histórico que desembocó en la Guerra de Abril de 1965. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal en esta programación especial del 24 de abril.